Formulación química. Número de valencia. La valencia es el número de electrones que le falta o que debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que se ponen en juego durante una reacción química o para establecer un enlace químico con otros elementos. Los números de valencia pueden encontrarse en la tabla periódica de los elementos y nos van a servir para realizar la formulación química. Óxidos básicos. Están formados por la combinación de un metal y el oxígeno. La fórmula sería metal 2, oxígeno X. Metal 2 porque la valencia del oxígeno, el valor es -2. Y X porque la valencia del metal va a ser más X. Por lo cual, cuando se forma el compuesto, se cruzan las valencias y el resultado es metal 2, oxígeno X. Ejemplos: con valencias +2 podemos encontrar el compuesto del calcio, que es calcio +2, con el oxígeno, que es oxígeno -2. El compuesto calcio-oxígeno se denomina en la nomenclatura tradicional óxido cálcico y en la nomenclatura de Stock óxido de calcio. Valencia +2 del hierro formaría el producto hierro-oxígeno y la nomenclatura tradicional sería óxido ferroso y la nomenclatura de Stock óxido de hierro 2. El hierro puede estar en estado +2 o en estado +3. En el estado más alto de oxidación toma la terminación ico y en el estado más bajo de oxidación aparece la terminación oso. Óxidos ácidos o anhídridos. Están formados por la combinación de un no metal y el oxígeno. En este caso, la fórmula sería el no metal 2, porque el estado de oxidación del oxígeno sería -2, oxígeno X, porque el estado de oxidación del no metal va a ser más X. Ejemplos: para la valencia +1, con el oxígeno va a formar un compuesto que va a ser cloro 2, oxígeno. Nomenclatura sistemática, monóxido de dicloro. Nomenclatura de Stock, óxido de cloro 1. Con el estado de oxidación +3, el compuesto va a ser cloro 2, oxígeno 3. La nomenclatura sistemática va a ser trióxido de dicloro y la nomenclatura de Stock, óxido de cloro 3. Con la valencia +5, el compuesto va a ser cloro 2, oxígeno 5. La nomenclatura sistemática pentóxido de dicloro y la nomenclatura de Stock, óxido de cloro 5. Con la valencia +7, la fórmula va a ser cloro 2, oxígeno 7, la nomenclatura sistemática heptóxido de dicloro y la nomenclatura de Stock, óxido de cloro 7. Otros ejemplos para el azufre, que puede tener estado de oxidación +2 o +6, con la valencia +2, el compuesto sería azufre-oxígeno, la nomenclatura sistemática monóxido de azufre, la nomenclatura de Stock, óxido de azufre 2. Con la valencia +6, el compuesto sería azufre-oxígeno 3, la nomenclatura sistemática trióxido de azufre, la nomenclatura de Stock, óxido de azufre 6. En el caso del nitrógeno se presentan las valencias +1, +2, +3, +4, +5. Con la valencia +1, el compuesto sería nitrógeno 2, oxígeno, la nomenclatura tradicional óxido nitroso, la nomenclatura de Stock, óxido de nitrógeno 1. Con la valencia +2, el compuesto sería nitrógeno-oxígeno, la nomenclatura tradicional es óxido nítrico, nomenclatura de Stock, óxido de nitrógeno 2. Con la valencia +3, el compuesto sería nitrógeno 2, oxígeno 3, la nomenclatura tradicional lo llama trióxido de dinitrógeno y la nomenclatura de Stock, óxido de nitrógeno 3. Con la valencia +4, el compuesto sería nitrógeno-oxígeno 2, la nomenclatura tradicional dióxido de nitrógeno, la nomenclatura de Stock, óxido de nitrógeno 4. Con la valencia +5, el compuesto sería nitrógeno 2, oxígeno 5, nomenclatura tradicional pentóxido de dinitrógeno, nomenclatura de Stock, óxido de nitrógeno 5. Hidruros. Son compuestos formados por un metal e hidrógeno. En estos casos, el hidrógeno tiene una valencia -1 y el metal tiene la valencia positiva. La fórmula sería metal hidrógeno X. Con una valencia para el sodio +1, la fórmula sería sodio hidrógeno. En la nomenclatura de Stock se lo llamaría hidruro de sodio y en la nomenclatura tradicional hidruro sódico. Para el calcio +2, la fórmula sería calcio hidrógeno 2.
Nomenclatura de Stock, hidruro de calcio. Nomenclatura tradicional, hidruro cálcico. Hidruros de no metales. Son compuestos formados por ciertos no metales como el nitrógeno, el fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro y el hidrógeno. En estos casos, los nombres son nombres tradicionales que no responden a una fórmula para nombrarlos, sino que son de uso corriente, por lo cual para el NH3 todos los conocemos como amoníaco. Para el compuesto con estado de oxidación más 3 del fósforo, la fórmula sería PH3 y el nombre en la nomenclatura tradicional fosfina. Para el compuesto con valencia más 3 del boro, la fórmula sería BH3 y la nomenclatura tradicional lo llama borano. Y el compuesto con valencia más 4 del carbono sería CH4 y la nomenclatura tradicional lo llama metano. Hidrácidos. Previamente vimos compuestos que se formaban con el hidrógeno en estado de oxidación -1. Sin embargo, frecuentemente vemos al hidrógeno con estado de oxidación +1. En este caso, forma hidrácidos formados por un no metal e hidrógeno. Los no metales que forman estos compuestos son flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y teluro. La fórmula sería HX, que X sería la valencia que tiene el no metal, N. Ejemplos. La valencia -1 para el cloro daría un compuesto de fórmula HCl. La nomenclatura tradicional en estado puro sería cloruro de hidrógeno y la nomenclatura tradicional cuando está en disolución ácido clorhídrico. Para el azufre, valencia -2, el compuesto sería H2S, la nomenclatura tradicional en estado puro, sulfuro de hidrógeno y en disolución ácido sulfídrico. Hidróxidos. Están formados por un metal y el grupo hidroxilo. Ejemplos. Para una valencia +1, sodio presentaría la fórmula sodio, oxígeno, hidrógeno, nomenclatura de Stock, hidróxido de sodio, nomenclatura tradicional, hidróxido sódico. Para el estado +2 del hierro, hierro, oxígeno, hidrógeno 2, hidróxido de hierro 2 en Stock, hidróxido ferroso en tradicional. Estado +3, hierro, oxígeno, hidrógeno 3, hidróxido de hierro 3 en Stock, hidróxido férrico en tradicional. Oxoácidos. Son compuestos formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. La fórmula sería hidrógeno A, no metal B, oxígeno C. Ejemplos. Cuando hay 4 valencias, la primera es hipooso, la segunda es oso, la tercera es ico y la cuarta per-ico. Para la valencia +1 del cloro, el compuesto sería HClO y el nombre ácido hipocloroso. Valencia +3, el compuesto sería HClO2, ácido cloroso. Valencia +5, compuesto HClO3, ácido clórico. Valencia +7, compuesto HClO4, ácido perclórico. Para el nitrógeno, para la valencia +3, el compuesto sería HNO2, ácido nitroso. Para la valencia +5, HNO3, ácido nítrico. Para el azufre, estado de oxidación +4, el compuesto sería H2SO3, ácido sulfuroso. Para el azufre, en su valencia +6, el compuesto sería H2SO4 y es el ácido sulfúrico. Para el fósforo nos suma una nueva forma de nomenclatura que va a tener que ver con la cantidad de moléculas de agua con las que se combina el óxido para formar el oxoácido. Cuando la cantidad de moléculas de agua con las que se combinaría es 1, el prefijo es meta. Cuando son 2 moléculas de agua, el prefijo es piro, y cuando son 3 moléculas de agua, el prefijo es orto. Cuando la valencia es +5, la combinación de fósforo 2, oxígeno 5 más agua me va a dar un compuesto de fórmula HPO3 y este sería el ácido metafosfórico. Fósforo 2, oxígeno 5 más 2 moléculas de agua, el resultado es una molécula con fórmula H4P2O7 que se conoce como ácido pirofosfórico. Fósforo 2, oxígeno 5 más 3 moléculas de agua me darían un compuesto de fórmula H6P2O8. La fórmula, en este caso se simplifica, sería
H3PO4 y ese es el ácido ortofosfórico o también llamado comúnmente ácido fosfórico. Sales derivadas de hidrácidos. Se obtienen reemplazando los hidrógenos de un hidrácido por un elemento metálico. Por ejemplo, si el hidrácido era el ácido fluorhídrico y lo reemplazo por calcio al hidrógeno, la fórmula sería calcio flúor 2, la nomenclatura de Stock fluoruro de calcio y la nomenclatura tradicional fluoruro cálcico. En caso de, por ejemplo, combinar el hidrácido ácido clorhídrico con hierro, la fórmula resultante sería hierro cloro 3, la nomenclatura de Stock sería cloruro de hierro 3 y la tradicional cloruro férrico. Sales ácidas derivadas de hidrácidos. Se obtienen reemplazando parcialmente los hidrógenos de un hidrácido por un elemento metálico. Si el hidrácido al que le voy a reemplazar hidrógenos es el sulfuro de hidrógeno, hidrógeno 2, azufre. Si reemplazo solamente uno de los hidrógenos, va a ser un protón lo que voy a reemplazar por cargas positivas que las va a dar el bario en este caso. Voy a necesitar 2 veces la cantidad de sulfuros ácidos para anular las cargas positivas que daría la valencia más 2 del bario. Por lo cual la fórmula va a ser bario HS2. Entre paréntesis, no se olviden de los paréntesis. El nombre sulfuro ácido de bario o bis hidrógeno sulfuro de bario. Sales derivadas de oxoácidos se obtienen reemplazando los hidrógenos de un oxoácido por un elemento metálico. En los casos de las sales, cuando el ácido termina en oso, se reemplaza la sal por ito. Cuando el ácido termina en ico, se reemplaza el nombre de la sal por ato. Se usa la regla de memoria, oso chiquito con pico de pato. Para el oxoácido HClO, que es el ácido hipocloroso, la sal sería el hipoclorito de sodio y la fórmula sodio clorooxígeno. Para el oxoácido HClO4, ácido perclórico, la sal sería perclorato de litio y sería la fórmula litio clorooxígeno 4. Para el ácido H2SO4, que es el ácido sulfúrico, el nombre de la sal sería sulfato de aluminio y la fórmula aluminio 2 y entre paréntesis azufre oxígeno 4, cierro paréntesis 3. Sales ácidas derivadas de oxoácidos. Se obtienen reemplazando parcialmente los hidrógenos de un oxoácido por un elemento metálico. Por ejemplo, para el oxoácido H3PO4, que era el ácido ortofosfórico, si lo combino con aluminio y reemplazo solamente uno de los hidrógenos, voy a hacer una sal diácida derivada del H2PO4 con una carga negativa y para el aluminio sería aluminio H2PO4, eso entre paréntesis, 3, que sería ortofosfato diácido de aluminio. Sales básicas se obtienen reemplazando parcialmente los grupos hidroxilos de un hidróxido por la unidad de valencia algebraica negativa proveniente de un hidrácido u oxoácido. Por ejemplo, hidrácido, ácido clorhídrico, oxoácido, ácido hipocloroso y lo combino con el, en este caso, hidróxido de zinc. Reemplazo parcialmente los grupos hidroxilo, por lo cual me va a quedar zinc, oxígeno, hidrógeno. Esto tiene una valencia positiva porque el zinc tiene más 2, el hidroxilo tiene menos 1, me va a quedar como resultado más 1. Entonces, si lo combino con el cloruro, me va a formar el cloruro básico de zinc, de fórmula zinc, oxígeno, hidrógeno, cloro. Si lo combino con el hipoclorito, me va a formar hipoclorito básico de zinc. Zinc, oxígeno, hidrógeno, cloro, oxígeno. Peróxidos. En el caso del peróxido se trata de dos oxígenos unidos entre sí y la valencia termina siendo netamente menos 1. Cuando el grupo peroxo se combina con hidrógeno valencia más 1, se obtiene un compuesto H2O2. En la nomenclatura tradicional el nombre es peróxido de hidrógeno. Cuando se combina con bario en su valencia más 2, forma un compuesto bario oxígeno 2 de nombre peróxido de bario. Superóxidos o hiperóxidos. Se caracterizan por llevar el grupo superóxido, oxígeno 2, una carga negativa. Cuando se combina con potasio de valencia más 1, forma el compuesto potasio oxígeno 2 y en la nomenclatura tradicional se lo denomina hiperóxido de potasio.